Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural y amigas muy queridas que están aquí presentes esta noche. Eh, nos vamos a enfocar en una película polaca basada en una historia real que tiene un hermosísimo mensaje de perdón, de redención, de darle segundas oportunidades a las personas que están en problemas, que están descarriadas. Y especialmente me llamó muchísimo la atención el acompañamiento y el amor a los enfermos terminales a la hora de su muerte. Así que sin mucho preámbulo, vamos a arrancar esta conversación. Eh, yo invité personas muy puntuales que yo sé que tienen la experiencia de haber acompañado personas en su momento final. Y aunque no es lo único que vamos a comentar, creo que es bien, bien importante. Así que muy buenas noches de nuevo. Vamos a comenzar diciendo que esta película es polaca y que en Polonia hay una buena tradición de cine. Polonia ya está bastante avanzado en cuanto al cine, a las buenas películas, a los grandes directores. Y aunque para nosotros no nos es muy conocido, esta apertura de las plataformas de streaming que tenemos nos ha permitido conocer cine de muchas otras latitudes. Y este no es la excepción, una grata sorpresa haber conocido esta película, Johnny. Eh, También puntualizar que Polonia es un país eh, fervientemente católico, ¿no? En la religión en Polonia es básicamente católica. Y los polacos, según me estuvo explicando una persona que vivió allá, los polacos utilizan la religión un poquito también como forma de rebelión contra la Unión Soviética, contra Rusia. Como los rusos son ortodoxos, ellos son católicos, y hay también un pequeño pugilato entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Entonces, ahí vemos la relevancia que tiene la iglesia católica en Polonia, porque fíjense cómo es de parte de la iglesia católica es que se ha hecho este asilo o este hospicio, perdón, que el padre Jan consigue hacer bajo todo contra viento y marea, consigue construir ese asilo y llevarlo a cabo, a pesar de que no tenía el permiso de su superior. Vamos a ver si alguno de ustedes preferiría que yo pase el trailer primero, haciéndole la salvedad de que ese trailer está solamente en polaco, ni siquiera en inglés. Ok, entonces yo lo pasaría simplemente para recordar las imágenes, a pesar de que no vamos a entender probablemente ni una palabra de lo que dice. Voy a compartirles pantalla. Wiedziałem, że to problem, nie wiem co dobre, co złe. W ogóle ci chyba płacę, wytnij sobie. Przez 60 godzin prac społecznych. Jedna skarga i wypas. Nie masz dość kłopotów? O nie, żadnych bez mojej zgody nie zbudujesz, rozumiesz? Czas. Czas jesteś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ile czasu? Ale co chcesz mnie zapytać, ile czasu zostało? Jedziemy. Na pełnej pezazie. Nie! Co chodzi z tym pionkiem szerzej? On tam przychodzi na drugą stronę, tak? Ta promocja. Promocja to taka sytuacja, kiedy pion ma możliwość zamienić się w mocniejszą figurę. Tylko nie mów mi Jasiek albo i Janek by się zabili. Jak mam mówić? Jestem Jan. Ale jakbyś mówił John.
Bien. A su favor, a pesar de que era en polaco, les diré que a mí me agradó oír las voces originales de los actores, porque yo vi la película 2 veces. La primera vez que la vi en inglés. La segunda vez la puse en español y no me gustó para nada el doblaje que le hicieron en español. No sé si es porque uno se enamora de la primera voz que conoció y después me sonaba que la voz de Patrick no era la voz que yo quería conocer, que yo pensaba que él tenía. Pero bueno, me agradó oír las voces originales de los actores. Eh, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar haciendo un comentario? Pueden levantar la mano. Adelante, María Consuelo. Tiene Mira, el micrófono abierto. Dale. sí, en lo que tú acabas de pasar, no sé si se dieron cuenta de en el momento en que él está sentado en la iglesia, que tiene un gorro de lana puesto, cómo incide la luz en el gorro. Que yo les puedo decir que tal vez es una de las cosas que más me impresionaron de la película. Eh, la iluminación. Para mí ese fue el espectáculo más grande que yo me pude dar en la película. La iluminación que se convierte en parte como de los protagonistas principales de la película. Yo lo anoté para que no se me olvidara, porque según iba viendo la película, iba haciendo la nota. Y puse esto. Quedé impresionada con la iluminación que se convierte en parte de los protagonistas principales. Esa luz cálida, ambarina, como en espectros, como casi si se metiera dentro del cuerpo de los personajes. En algunos momentos pareciera como que acariciaban el rostro. Y en ciertas escenas es esa luz la que crea el ambiente para contar esa historia verdadera. Para mí, la luz es tan protagonista como los protagonistas de la película. Sabemos que la iluminación tiene dos opciones básicas, una función técnica y una función estética, pero la verdad que a mí particularmente me ha impresionado el impacto espiritual y místico que provocó en mis emociones el uso de la tecnología de la luz en la película, las ventanas, los ventanales, cuando las personas estaban en cama moribunda, cómo le daba la luz. Dependiendo de la escena, cuidaron con minucioso detalle la intensidad, la dirección, la dureza y la temperatura de los colores en la iluminación. De esta forma, definieron la profundidad de las emociones de cada personaje y enmarcaron de manera sublime uno de los momentos más cruciales y extraordinarios de la existencia, el trance de fundirse con la luz plena que es morir. Para mí, algunas escenas como la del final, entre las paredes azules, como un azul cielo, y una puerta que se abre en luz sagrada, se convirtieron en un poema lleno de plenitud, de realidad y de alto estado de conciencia. Para personas de mucha sensibilidad, esta película, en todos los sentidos, se funde con los claros oscuros de la vida misma, de la vida propia, provocándonos de manera natural efectos muy especiales en el alma. Y yo, que no me gusta repetir películas, solamente por los efectos de luz, yo voy a ver esta película de nuevo, solamente para detenerme en los efectos de la luz. Y las invito a ustedes a que lo hagan porque se van a quedar asombradas. Tú sabes que yo he aprendido con este espacio del Cineforum que cuando tú ves una película por segunda vez, tú ves tantas cosas que tú no viste la primera vez. Y especialmente ahora que uno tiene este streaming en la casa, que tú lo detienes y te para y va y busca un vaso de agua y que tú lo detienes, va y responde una llamada y se pierden tantas cosas que cuando tú la ves por segunda vez, tú descubres muchísimos detalles que te habían pasado desapercibidos.
Incluso yo he llegado a algunas películas que me han parecido muy profundas, a verlas 3 veces y cada vez encuentro material nuevo que enfocar. Ahora, eso precisamente que tú dices sobre la luz, está súper acertado. Por supuesto, yo no tengo tu verbo, porque qué bonito lo pudiste decir. De hecho, yo hasta te diría que está de que tú publiques eso como una crítica en la película. De verdad que sí. Pero es muy bella la luz que usan y los primeros planos. Y fíjense que este director, según estuve investigando, él es un director primerizo. Esta es su primera película. Para que sepas que sí. Y sin embargo, ha sido valorado como una de las mejores películas polacas de todos los tiempos. Él sí tuvo el apoyo de conseguir un elenco que es bien reconocido en Polonia. Son nombres que yo casi no creo poder pronunciar, pero son personas muy reconocidas en Polonia, actores muy reconocidos en Polonia. O sea que a pesar de ser su ópera prima, este director pudo conquistar grandes actores para hacerlos. Y también el parecido, no sé si ustedes vieron las fotos originales al final, las verdaderas fotos del padre Jan y de Patrick. Qué parecido, qué buen casting hicieron, además de todo. Vamos a darle la oportunidad a Mayra, que tiene la mano levantada. Adelante, Mayra. Disculpen, ¿dónde se pone la manita esa? ¿Dónde se encuentra? Eh, Déjame ver si cuando tú le das clic a tu nombre, En los tres reacciones, puntitos, En más, en los tres cuando le da los puntitos, 3 ahí punticos tú, de más. te debe salir no, registrado. Sí. yo En lo reacción. busqué Y si no, en María Cristina, estamos en reactions. familia y me lo dices Ajá, en y te reacciones. damos la oportunidad. Ya ahí lo puse. Adelante. María Cristina estaba primero, luego ella, Mayra. La primera es Mayra, creo. Y- Ah, ok. Me salen en el orden en Sí. que levantaron la mano, me salen a mí. Ah, Dices, ok. adelante, Ujú. Mayra. Bueno, tremenda ópera prima, ¿eh? Tremenda ópera prima. Y el parecido, como dijiste, el parecido de los protagonistas con los verdaderos personajes es increíble. Ahora bien, ¿qué me llamó a mí la atención de la película? Más que todo, fueron las reacciones de Patrick cuando él se ve expuesto a la realidad el asilo, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre ya lo llama para que lo ayude a virar a un paciente que están curando, que están bañando, y luego él sale vomitando y dice, nadie lo quiere, no lo quiero ver ni lo quiero oler. Y luego cuando el padre Jan habla sobre lo que un paciente moribundo realmente necesita y quiere oír, que si estoy aquí, no voy a estar contigo hasta el final, yo te amo, o sea, que tener los sentimientos de su gente. Y yo que he visto morir tantas gente, definitivamente estoy muy de acuerdo. Yo nunca he visto morir en... Yo estoy haciendo esta actividad de acompañar en la muerte ya desde el año 95. Y yo nunca he visto morir un paciente como murió uno de la película, peleando, irse. Definitivamente eso es extraño. Tiene que haber mucha insatisfacción de, de sentimientos y de realidades, de metas alcanzadas o no alcanzadas, mejor dicho, para morir peleando contra la muerte. Yo sí he visto mucha gente morir en paz, morir rodeada de cariño, de luces, de velas, de aromas, de música. Mi última paciente que acompañé en la muerte murió oyendo a Manzanero
y oyendo ¿cómo se llama? A este señor que le decían Blue Eyes, ahora se me fue el nombre. A Frank eh, Sinatra. eh, a Frank Frank Sinatra. Sinatra y rodeada de su familia y se van suaves, se van tranquilos, uno nota cómo la respiración va reduciendo y ellos se van entregando y se van muy calmos y se expresa cuando se van. Señores, se lo juro, hay una expresión de calma profunda y como una semisonrisa. Es lo que he experimentado en cada uno de esos fallecimientos. Yo me Ahora pregunto, bien, Mayra, si no es quizás porque quizás Patrick lo estaba reteniendo. Porque hay un momento bueno, en que el padre habla con él y le dice como el que es señor con el que egoísta querer retenerlos para nosotros. cuando él estaba, el señor que se murió, que él jugaba ajedrez, que era, ellos tenían una relación muy especial, él lo sacudió, si se acuerdan de la escena, cuando él se da cuenta que está muerto, él lo sacude como devuélvete, devuélvete. Y definitivamente, cuando se retienen, se les hace más difícil. No es mentira, y yo se lo digo a los familiares. Díganle que se pueden ir en calma, que ya la problemática de su existencia está resuelta. Si tienen, por ejemplo, tienen un hijo con problemas, no se quieren ir porque entienden que ellos tienen que cuidar de ese hijo, etcétera, etcétera. Pero si no, la experiencia es muy dulce. Y le voy a contar ahora una experiencia personal, y María Consuelo fue que me hizo la observación sobre eso. Cuando mi mamá murió, que murió en plena pandemia, yo no estaba con ella ni ninguno de mis hermanos, porque a ella cuando llegamos a la emergencia de la Plaza de la Salud, como tenía respiración, dificultad respiratoria, la llevaron directamente a aislamiento, a pesar de que yo le decía, no, eso no es COVID, por favor, déjenos con ella, y la pusieron a aislamiento de COVID, y mi mamá hizo un paro, y trataron por 40 minutos de revivirla y no pudieron. Y luego María Consuelo, yo le decía a María Consuelo, lo más doloroso para mí ha sido no haber estado al lado de ella para acompañarla en ese trance. Y María Consuelo me dijo, ella lo quiso así, tu mamá lo quiso así, porque si ustedes están, o sea, ustedes, mis hermanos y yo, están a su lado, en ese momento la iban a querer retener e iba a ser más difícil. Y yo no sé si las que asistieron al velatorio y le vieron la expresión en la cara a mi mamá tenía una media sonrisa eh, allí en su ataúd. Obviamente, ella se fue tranquila. Amén. Y nosotros no la retuvimos. No Pero pudieron definitiva, retenerla, no no pudieron. pudimos retenerla, no pudimos retenerla. Y volviendo a la reacción de Patrick, cuando él sale de haber ayudado al paciente que estaban limpiando, que él vomita, señores, Eso tú lo debes haber el, visto muchas veces, ¿verdad? sí, el olor de los pacientes encamados es un olor que hay que acostumbrarse a él. Y esos pacientes ya que están desahuciados, que están encamados, aunque ustedes lo hacen muchas veces, hay un olor característico y la gente tiene que acostumbrarse a eso eh, y manejarlo. Pero definitivamente lo mejor es el sentimiento que tú le pones mientras los acompaña en ese momento y que le dice a los familiares que deben de hacer y tener para con Miren, ellos. ya que estamos en este tema, ¿verdad? Del acompañamiento en la muerte, fíjense que al padre Jan, cuando en un momento lo entrevistan para la televisión y le preguntan qué puede uno hacer por un paciente moribundo, y él dice, darle tu tiempo. El tiempo es lo más precioso. O sea, no es comprarle, no es traerle, no es pagarle una enfermera, no, es darle tú, tu tiempo, darte tú.
Entonces, el mensaje para mí de esta película es potente en cuanto a la misericordia. Es tener misericordia, es tener compasión, es vivir en amor y utilizar ese amor. Y con ese amor él acompañaba a esos moribundos en su paso hacia la luz, pero también lograba cambios, como por ejemplo los cambios que logró en Patrick. Porque si no Sí, hubiera sido porque Patrick se encuentra con una persona compasiva que le dio una segunda oportunidad y que creyó en él, y que creyó en él. Fíjense que el que jugaba ajedrez no creía en él y le mandó a no, comprar y lo, algo porque estaba convencido que él se iba a quedar con el dinero. Y sin embargo, el sí. padre, fíjese que hasta es como un poquito humorístico algunos aspectos de la película, como el padre le dije, le hace como esto de que yo sabía que él no se iba a quedar con eso. Sí. Vamos a darle la oportunidad a Rosa. Sí, una cosita que quería decir al final es que Patrick definitivamente se sintió querido por primera vez en el hospicio. Sí, claro. Él aprendió lo que era amor en el hospicio, tanto de amigos, como cuidador, encontró el amor de pareja en el hospicio. Él nunca se había sentido amado. Sí, eso es real. Rosa, adelante, abre tu micrófono. Perdón, Mayra, pero ¿y los padres de él? O sea, No, esos padres eran muy deficientes, los padres de Patrick. sí, no, yo sé que era muy Los de deficiente, pero Johnny sí eran unos tremendos la padres. mamá, yo siento que lo quería a su manera, no sé, Bueno, porque ellos mismos estaban inmersos en el vicio, porque ellos exacto. fumaban y todo también. Pero Y ahí hay una anécdota de Patrick que le cuenta a su novia cómo sí, él, la primera vez que fue a la cárcel y salió el mismo día, cómo su papá lo llevó y lo celebró delante de sus amigotes. O como sea, si hubiera como ganado si hubiera una, hecho una hazaña. Y él la aprendió como que sí, eso era celebrable, tú sabes, que eso era sí, celebrable. Entonces, realmente esos padres de Patrick no eran ni un ejemplo a seguir, ni estaban presentes para él. Estaban bien inmersos en su vicio y pues no dudo claro, que lo quisieran porque eso básicamente es casi imposible no querer a un hijo, ¿verdad? Pero no claro. estaban puestos para él, no estaban puestos para él. Obviamente, por eso digo que allí en el asilo, en el hospicio, fue la primera vez que él se sintió realmente querido Sí. y útil. Y útil, eso es importante. Él se Adelante, sintió Rosa. el que necesitaba. Yo, María Cristina levantó la mano primero que yo. ¿Usted quiere hablar, María Cristina? Ok. Bueno, lo que yo iba a decir es que, como dijo María Consuelo, yo no me fijé en nada de luz. Mi concentración fue otra, porque al igual que eh, Mayra, mi trabajo, yo soy retirada ahora, pero mi trabajo fue trabajar con envejecientes y vi muchos morir. O sea, ya en la situación de lo que le llaman aquí hospice, que es lo que usted hace, ayudar a morir al final. Aquí le llaman hospice. Entonces, eh, uno tiene, cuando uno trabaja con envejecientes que ya están en la fase final, uno tiene que, eso me movió mucho, la compasión, porque así como uno trabaja con amor, porque yo he trabajado con personas mayores y descubrí muchísimas cosas que no sabía de mí trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque mi mamá también fue atendida por otro y yo decía en mi mente, yo tengo que ser con esta persona lo que hacen las otras con mi mamá, que por cierto murió en noviembre. Y, y lo que usted dijo es verdad. ¿No? Nosotros fuimos todos los que estábamos fuera a verla cuando Eloa nos llamó en octubre y se murió fue después que nos fuimos, 2 o 3 días después. O sea que eso tiene un mensaje, pero la compasión, cómo ese muchacho fue transformado por trabajar y ver, él tenía su dolor de que venía de la cárcel, pero el dolor del que está muriendo aún más, la soledad. Eh,
voy a verla de nuevo porque realmente no me fijé en la luz, no. Yo estaba concentrada en el trato, en cómo el padre fue tan... Porque fíjate, ese padre, dicen en la reseña que yo vi, como que él tenía su problema de visión de nacimiento. Sí, Y yo luego le busqué, vino ese... investigué sobre él. Mira, él nació con problemas de salud. Primero nació muy Ujú. prematuro. Él tenía una especie de parálisis en el lado En un, izquierdo. en un brazo. Ajá. Ajá, ¿no? Y caminaba, Tenía dificultad él caminaba motora. con dificultad y no era por su Ujú. enfermedad final, sino él siempre había caminado así. Y era casi virtualmente ciego, o sea, él tenía unos Ciego. fondos de Sí. botella y manejaba, y por eso manejaba tan mal, Tan malo. porque él manejaba muy mal al Pero punto de ser gracioso, ¿no? En la película, lo mal que él manejaba. era una persona como bastante insegura, pero muy definido en lo que él quería hacer. Buscó coraje de donde no tenía, porque era una persona insegura desde chiquita. Pues yo no lo Entonces, encontré inseguro a él, a pesar de Yo sus tampoco. problemas Pues o sea, yo lo él, considero él muy... era inseguro para tomar la decisión, él tenía como miedo, eso lo mencionan ahí también. No, ¿tú crees? Fíjate cómo se le Yo no enfrentó al encuentro. cardenal o al arzobispo, no Sí, sé por quién eso. Y a sus padres. Exacto. Él lo que él quería hacer, él lo tenía claro, pero era como, él luchaba con ese miedo, con el miedo más bien. Pero con respecto a verla de nuevo, la película, yo vi una vez un productor no, un ganador de Oscar, esos mexicanos, no me acuerdo si fue, de cuál película fue. Él decía que más vale oírla en el idioma original y ponerle subtítulos, Sí. porque así tú sientes mal la emoción que el actor le está poniendo a Yo la escena. estoy de Y acuerdo yo con creo que es usted. verdad. Yo siempre veo, yo estoy de acuerdo con usted, yo veo las películas, no importa el idioma original que sea, el audio en el original, el idioma original, entonces lo Que pongo en así los subtítulos, porque el así yo actor cojo le la pone, esencia del actor, Sí, las la exacto, pero la inflexiones impronta. de la película, voz, ¿verdad? Las inflexiones de la voz sí, y todo eso son muy la importantes. película realmente me tocó demasiado por como yo trabajo con gente y como yo me puse a pensar en cada una de las personas que yo logré verla morir, que uno se involucra tanto que donde yo trabajaba, le tenían a uno como alguien como una psicóloga, como un Sí. asistente, porque uno se involucra tanto que el dolor también lo siente como si fuera familia. Y Una uno ve mucho. observación, ahora que en ese involucramiento del que usted habla, fíjense que con la señora que él le hace la primera comida que él le prepara allí, que son como unos waffles, así, que él le prepara y que él le lleva las rosas y la acompaña. Yo quiero que ustedes sepan que si esa mujer hubiera sido más joven, Ajá, él se se enamora enamora. de ella porque él ya estaba al tri de eso, como Sí, uno porque dice. él necesitaba mucho amor. Pero mira, hay una cosa eso para trabajar con ese tipo de personas en la Era un falta amor de final. madre, yo pienso, un amor de Pero madre. a mí, algunas veces tenía miedo de involucrarme mucho porque es que tú sientes demasiado cuando una persona fallece. Entonces, uno tiene que ponerse una coraza para poder trabajar demasiado fuerte. Eso estuvo, la compasión y como que tenían ambos, el sacerdote y el muchacho, Patrick, Sí. fue fenomenal. Cómo lograron esa película. Miren, María Cristina bajó su mano, no sé si es que ya dijeron lo que ella pensaba decir o no sé, porque No, no, yo quiero hablar. pues Estoy adelante, esperando. sí, adelante, adelante. Mira, a mí la película de entrada me impresionó mucho la luz también, la calidad estética y también la música, el acompañamiento coral del inicio es extraordinario. Pero hay tres piezas que van paralelas fluyendo en la película y no es justamente solamente el tema de la muerte, sino que hay tres piezas y es el sacerdote, el joven y los adultos mayores. Entonces, hay muchos temas que se tratan a través de esos tres personajes.
o sea, tomando como personaje al grupo de envejecientes. ¿A qué me refiero? Está, por ejemplo, maravillosamente retratado muchos temas, es riquísima, por ejemplo, bueno, como la vida misma. Por ejemplo, la vocación, la Sí, vocación del sacerdote, del padre John. la misión de él, la soledad de un sacerdote, el desamparo del religioso, muchas veces de su propia comunidad, quien debe obedecer, que es lo que hablaba Rosa ahorita, que no realmente yo no entiendo, no lo veo como inseguridad de parte de él, sino porque tienen un voto de obediencia. Sí. Mucho hacía él yéndose en contra de su superior. Hay un grupo de temas que lo tratan a través del joven, que son la droga, las adicciones, la delincuencia, la miseria económica, la miseria afectiva, el abuso físico, la miseria moral, también esa misión que él buscaba, que la busca todo ser humano. Entonces está la tercera gran pieza, que es el grupo de envejecientes, donde se trabaja, a través de ellos se trabaja la muerte, el tiempo, el afecto, la compañía, la muerte, la misión también en el camino. O sea, y hay temas que se repiten en los tres, como Sí. está la soledad de los tres, el dolor de los tres, el miedo en los tres casos, los conflictos en los tres casos, el abuso, o sea, el abuso en el sacerdote dentro de su grupo de religiosos, como el arzobispo le habló de una manera dramática, abusiva, cuando él recién se operó y le dijo, el primer saludo fue, eres un raro narcisista. Sí. Y tu hospicio es ilegal, le dijo, o sea, queriéndole tronchar esa misión que él encontraba que era su vida. Entonces, está también el abuso del joven por parte de los amigos, por parte de él, de sustancias, muy difícil eso de resolver así. El abuso de la familia de él, la familia, el abuso dentro de los mismos ancianos, o sea que hay muchos temas que sobrevuelan la película. Y particularmente yo creo que no es solamente lo de la muerte, el enfrentar la muerte es uno de los grandes temas, pero la soledad, por ejemplo, es un tema maravilloso y se trabaja en los tres, la soledad del muchacho, la soledad del mismo sacerdote, que no encontraba el apoyo de la familia, que no querían que él siguiera. O sea que realmente es interesantísimo cómo se celebra la llegada, por ejemplo, de un niño a la vida. Sin embargo, estamos tan mal preparados para celebrar la partida de ese ser humano. Yo me he visto, bueno, como Cecil quería que también tuviésemos como esa experiencia, sí pude despedir a mi mamá a muy temprana edad por mi parte y ella muy joven, y también despedí a mi papá muchos años después, gracias a Dios. Siempre estuvieron tranquilos y estuvimos todos ahí, todos nuestros hermanos, y, y sí tuve la oportunidad, por ejemplo, lo único que me salió, y fue en los dos casos, casualidad de la vida, porque con mi mamá era una niña de 17 años, con mi papá ya era una mujer, hace unos 10 años. Y a los dos sin saber, pero le dije, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y por eso me gustó mucho cuando él al muchacho le dice algo que en parte me lo dijo el sacerdote que yo le llevé a mi papá. Dice, ¿por qué usted quiere retenerlo? Déjenlo tranquilo. Y es verdad, es difícil, pero tenemos que dejar ir, o sea, porque es parte como del egoísmo nuestro, o sea, de que es una etapa y bueno, pues te apoyo. Estoy buscando aquí. Él le preguntó, el padre Johnny le dijo a Patrick, tú lo quieres para ti. Tú Exacto, no quieres que se vaya porque lo quieres para ti. Para ti. Y exacto. eso es la Él decía realidad. A veces lo que uno no los deja ir porque los quiere para nosotros. sí. E incluso hay mucho sentido de humor también en la película. Cuando el tipo le dice que murió la señora, le decía, tú, ¿qué pasó? ¿Estás buscando
un nuevo motivo para molestarte. O sea, a veces cómo nos molestamos contra Dios, cómo nos molestamos contra el mundo, porque no he tenido a mi madre más tiempo, no te molestes, no busques un motivo más para doler en tu vida. O sea, eh, eso le dijo él. Y entonces también en un momento, cuando se conocieron, que el muchacho, bueno, no que se conocieron, pero el muchacho fue finalmente a hacer su servicio al hospicio. El sentido de humor ahí cuando le dice, hoy el Señor está marcando seriamente su presencia aquí, le dice al Sí, muchacho. eso es Y por me el dice, olor, ¿no? Porque sí, él olía mal. Mm. ¿qué más tú puedes hacer además de romper la ley? O sea, hay frases muy precisas. ¿Qué más tú puedes hacer además de...? Y le dice, mañana venga descansado, sobrio como una monja. Le Sí. dice, o sea, como un sentido de humor. Una queja y te vas. Y cuando el arzobispo le habla, yo creo que una de las piezas más intensas, donde se marca el camino de este señor, y fue después de su cirugía, cuando el arzobispo lo visita y le Ujú. dice lo de narcisista e ilegal, y él le dijo, no sé si ustedes se fijaron en esa frase, no me importa nada. O sea, como hay momentos en la vida en que tú dices, ¿tú sabes qué? No me importa, no tengo miedo. Entonces él le dijo a él, no me importa, no me interesa nada, fue la palabra. Así como no me interesa el alcoholismo del arzobispo. O sea, en una forma como quizás de Sí. chantajearlo. Como usted me va a romper mi oficio, pues mire, yo lo puedo denunciar a usted. En un O sea, momento lo vimos que el arzobispo tenía, su escritorio tenía Una botella botella, siempre. la Ajá. botella, y al final lo bendice y le dice que Dios lo bendiga y se va. Yo creo que eso marca, o por lo menos la película, el director nos quiere hacer ver cómo después de esa cirugía él tenía el tiempo contado y marcó un nuevo comienzo, un cambio. O sea, esto se va a hacer, porque lo digo Sí. yo, porque es una misión que Dios me está poniendo. Déjenme Entonces, darle un dato. Su diagnóstico fue en el 2012 y le dieron 6 meses de vida. 6 meses ¿Saben de hasta vida. cuándo vivió? Él vivió hasta el 2016. O sea, él exacto. duró 4 años, ¿eh? Maravilloso. Digamos que 3 Peleando. años y medio más de lo que le habían Ah, vaticinado que ah, él iba a Hay, vivir. hay Es que una él no se frase de iba él. a ir hasta que él no dejara ese hospicio Eso. funcionando como Murió Incluso a los 39 años, Ceci. Sí, porque cuando él estaba ahí luchando, eran 37 añitos que tenía. Sí. él Sí. dijo algo también cuando que el arzobispo le pregunta, ¿por qué usted está haciendo eso? Y él le dijo, el oficio es una organización basada en las enseñanzas de la iglesia, no en las opiniones de los sacerdotes. O sea, él estaba muy claro en lo que quería hacer, o sea, Exactamente. la misión, y él buscó que el mismo muchacho también descubriera su misión y le dio la oportunidad. Y hay un cierto sentido de humor ahí cuando el muchacho le hace su primer huevo poch, que le Poché, ajá. Sí, 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 alfado. finalmente cuando lo hace bien le dice huevo hervido espiritualmente. Ustedes no se dieron cuenta Sí, que sí. fue No, y muy, muy tiene muchos gracioso. detallitos de humor, por ejemplo, como él le quita el porro al muchacho y le da 2 Ajá, y chutadas. fuma, no, y le dice, Y Yo no después le fumo, dice con una carita pícara, que yo nunca había fumado antes, pero tenía una Sí. carita muy pícara que nos deja entender que él sí había fumado antes. Exacto. O por No, ejemplo, y las escenas de él manejando y el muchacho rezando porque él manejaba sí, como un loquito. Hay un personaje que cuando él va en el carro que se arma como el tapón y él sí, sale, ese sí, señor que lo a ver el acompañaba, ¿quién es? accidente. Es Su el papá, padrastro. Su su papá. papá, su El Sí, su papá, papá. papá. su papá. Fíjense, ahí hay algo Ahí me encantó esa. interesantísimo. Ajá, Esa eso escena es fue lo que... interesante porque el padrastro, como la familia también, lo quieren retener porque es su hijo y está enfermo, quieren que esté tranquilo. Y entonces eso con lo que luchamos muchos los padres. Le Eso fue una dijo, de las cosas. deja de acaparar toda la culpa, le dijo al papá. Deja de acaparar toda la culpa, y es verdad, nos sentimos culpables Culpable. de las cosas que suceden.
y no es así. O sea, Así hay es. que dejar que la vida se desenvuelva y que los hijos, es muy fácil decirlo, yo lucho con eso, pero realmente hay muchas cosas interesantes. Bueno, no voy a seguir hablando, Cecilia. No, Vamos a no te dar apures, que vamos a oportunidad retomar a muchos de esos temas. Vamos a darle la oportunidad a doña América. Adelante, doña América. Muchas gracias. Primero, felicitando todas esas opiniones. Buenísimo. Muy sugerente. Buenísimo. Para mí, voy a redondear prácticamente lo escuchado porque lo han dicho prácticamente todo. Todo así es. Yo voy a bajar la mano. No, faltan cosas, faltan Yo voy a cosas, bajar la mano porque hay Faltan cosas, demasiadas faltan cosas. faltan Sí, falta, cosas. pero wow. Desde el punto de vista de lo que Cecil nos introdujo, trata de un tema religioso, pero nos trata de un problema familiar y hay un cuestionamiento profundo a esas dos instituciones. Desde lo religioso, siendo la religión católica, podría haber, y yo no lo noté, un sesgo político. Lo que yo noto es un conflicto entre la jerarquía de la iglesia y el sacerdote de base, para llamarlo de alguna manera. Y está en el diálogo. Por otro lado, en la familia hay mucha incomprensión entre los padres y los hijos. Y de alguna manera son los jóvenes hijos de unos padres que probablemente no los comprendieron. No es que no los amaron, no, es que no los comprendieron. El sacerdote representa ese vínculo de la gran, más que compasión que la hay, la gran comprensión a una generación que está surgiendo en medio de una diversión, de baile, de droga y de falta de agarre familiar, porque la familia tampoco los entiende. Yo veo ahí, desde el punto de vista muy general, un tema de cuestionamiento a estas instituciones. Por lo tanto, lo veo que es una película muy generacional. Los problemas que hay en estas generaciones, incluso con las creencias, no son los mismos problemas que se dieron a nuestros padres o a nuestros abuelos. Aquí hay otros problemas mucho más complejos, probablemente. Refiriéndonos a lo que María Consuelo le llamó, es la forma de hacer la película y miró la iluminación. Yo miré la fotografía, miré el acercamiento y el movimiento de la cámara. La cámara llega al detalle y normalmente enfoca la mirada y de manera repetida a los lentes del sacerdote, porque él tiene una mirada particular de la vida, de la sociedad, de la familia, de la religión. Es decir, la fotografía es una metáfora de una actitud frente a la vida. Como es la fotografía, hay ese cambio de luces. Ahí viene probablemente la iluminación que llama la atención a María Consuelo. Pero es la fotografía la que nos conmueve profundamente y pasa de manera muy sutil en la iglesia. Cuando comienza la película, es en la iglesia, ese es el escenario. Y por lo tanto, en ese escenario es donde se dan los conflictos. Pero previo a la iglesia están los jóvenes disputándose delitos probablemente o buscándolos o involucrándose, que es la familia, que es la juventud, que es la sociedad en la que se mueven estos conflictos familiares y sociales. Para mí es una película de un profundo sufrimiento y no es, aparte del sufrimiento del que se va, es el sufrimiento del que vive, es el sufrimiento de esa juventud. Lo otro es más estado, ya somos viejos, nos enfermamos, nos aislamos,
pero nos falta un diálogo entre ese momento de irnos, que es nuestra vejez, y ese momento de surgir a la vida, que es la juventud. La película nos plantea que el diálogo intergeneracional nos va a resolver problemas íntimos, afectivos, de solución de nuestra vida personal. E incluso hay un detalle. Cuando la señora le dice, allí hay un estuche, es tuyo, le regala un anillo. Un anillo. Significa el anillo en la cultura y en la cultura religiosa más todavía. El anillo es un compromiso, es un vínculo, bueno, no lo quiero plantear, aun cuando lo veo así, es una cadena. Pero en términos afectivos es un vínculo. Y le dice, cuando usted se vaya a comprometer, regale ese anillo, es decir, pero lo regala porque usted lo quiere dar. Yo te lo doy a ti porque te quiero, pero ¿por qué te quiero? Porque yo quiero que tú seas feliz. Esa es la metáfora de una escena tan sencilla. Y le dice, y cuida, asegúrate de que vas a cuidar ese amor. Sí. Entonces, la película está llena de esos detalles, que es la luz, que es la fotografía, que es el diálogo, y nos plantea a nosotros un problema, es el problema de, más que de la muerte, de la juventud nuestra. Hay un conflicto muy grande intergeneracional, donde hay un sacerdote joven que es capaz de entender por su propia situación personal. Él tiene cáncer y su vida está contada en años. 3 años, 4 años, 5 años. Y él 6 meses. 6 meses le habían dado. 6 meses le dieron los médicos. En ese marco de su vida, donde él piensa que ese es el tiempo que va y cree que ese es el corto tiempo que tiene que vivir, entonces tiene un gran proyecto. Es decir, los grandes proyectos son atemporales. Esa es otra imagen que nos plantea extraordinariamente. Por lo tanto, yo veo que la película, que ha sido muy bien seleccionada, nos da muchos detalles, muchas miradas, nos plantea los problemas de la pareja en nuestras familias, los problemas de los padres y de los hijos, el conflicto entre el creyente frente a la institución de una jerarquía que no cumple con lo que se ha comprometido. Y eso está planteado. Entonces, creo que realmente tenemos que agradecer la selección de esta película. Gracias. Definitivamente. Mire, antes de darle la oportunidad a la persona que está, que es un señor, ¿no? Pero no sé cuál es su nombre porque aparece como Liselot Peguero. María Consuelo tenía la mano levantada antes. Mariaco, ¿tú quieres participar ahora? Se puede adoptar a Doña América. Bueno, el Cineforum la tiene adoptada, ¿eh? La tiene adoptada. Yo te doy un pedacito de Doña América. Qué bella exposición. Fíjate, yo veo en Jan, es como el arquetipo del hombre virtuoso. Es aquel ser humano, ¿no?, que con todos los defectos que podemos tener, como que se trabaja mucho sus impurezas. Pero, sin embargo, a pesar de su alta espiritualidad y de ser un ser que dejó de tener una conciencia local para expandir su conciencia, y eso lo hacía a través de su gran amor, estaba adornado de unas piedras preciosas que son el buen humor, la fortaleza, la resistencia, la perseverancia, un poquito obstinado con su meta, pero sobre todo la gran joya que yo le vi fue esa alta compasión y esa empatía ante todo. Doña América, yo me fijé tanto en la luz, porque fíjese, yo soy una fanática de este elemento, que son
los seres amarillos. Y donde quiera que yo veo que esa luz le incide a una persona, yo lo que me figuro en mí es aquí mismo, en el centro de mi pecho, como esta parte divina que me metieron ahí en el timo y que es amarilla y que como que se confabula con las luces que andan polulando por el día y por las noches. Y por eso a mí me embrujó tanto la iluminación de la película. Pero hay un tema en nosotros como médicos, con aquellos de las evidencias científicas y que todo tiene que ser comprobado. Sí. Se nos queda un abismo grande entre la mente que no tiene sustrato físico, que tú no la puedes agarrar y demostrar, y la materia. Y yo me pregunté muchas veces en la película, ¿cómo podemos romper ese abismo tan grande que hay entre ciencia y espíritu? Todo aquel que quiere como darle alguna explicación que no sea demostrable a algo, de una vez es catalogado de poco científico, Medio loco. de brujo, Sí. Óyeme, y nosotros somos una bola de energía tan potente y tan grande, tan invisible, tan sublime y tan poderosa, que si la ciencia tuviera la capacidad de bajar su ego, involucrar esa energía con ella y abrazarnos, ciencia y espíritu, este mundo fuera mucho, mucho, Muy mucho diferente. mejor, mucho mejor. Esa energía sutil que tiene el poder, a veces hasta de abrazar a una persona sin ser tocada. Ese acompañamiento de nuestros mayores y ese respeto a la dignidad de morir en paz, de permitirle a una persona morir sin meterle tantas inyecciones, sin meterle tanto aparato, sin llevarlo tanto a UCI. que no quiere decir Sin que tú no intubarlo. seas, o que se confunde el término. No, 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 es que yo soy provida. Amigo, usted puede ser provida y permitirle a una persona morir dignamente Morir con dignidad. siendo provida, porque morir es después de nacer. Hay dos actos trascendentales, únicos, especiales, con una energía que no se repite nunca más, que es nacer y morir. Para nacer tenemos unos rituales y unas reverencias. Para morir hemos sustituido todo eso por medicalizar aquello que es inevitable. Y ahí está mi tranque como médico también, porque pienso que tenemos que volver a respetar el acto de morir como un acto solemne y sagrado y permitirle a la gente que si te pide, quiero estar en mi casa, quiero morir en mi casa, quiero morir con los míos, sáquenme de intensivo, ya no doy más, respetarle esa petición. Esta película es muy buena para nosotros los médicos también. Me han encantado ustedes con sus opiniones. 100% de acuerdo. Muchas gracias, Mariaco. Vamos a darle la oportunidad al señor que tiene su mano levantada hace un buen rato. Y díganos su nombre, porque usted aparece como Liselot. Oh, sí. Buenas noches. Me excusan que aparezca con el nombre de Liselot. Sucede que es la compañera mía y siempre participo en las actividades, sobre todo en la parte que tiene que ver con reproducción de plantas, porque es mi área. Pero el tema, sobre todo del Cineforum, me gusta mucho porque una vez en el Colegio Don Bosco participaba mucho cuando estudiaba ahí. Y entonces es una buena herramienta. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre mis puntos de vista, ¿verdad? Sobre la película, muy interesante. No sé si dije el nombre mío, Silvestre de León, compañero de Liselot Peguero, aunque aparezca ella en la pantalla. A mí me recuerda mucho la película, metodológicamente, todo lo que es la metodología del teatro del oprimido, usado por Augusto Boal. Toda una expresión que tiene que ver con toda la teoría de Paulo Freire sobre lo que es la pedagogía del oprimido. El aspecto que a mí me interesa mucho ahí, porque lo trabajé con jóvenes en teatro del oprimido, jóvenes sometidos a tensión de bullying
a todo lo que es la opresión que significa el bullying en las aulas y en eso, es metodológicamente es cómo aprender a encontrar al oprimido. Cuando hablo de oprimido me refiero a cualquier persona que esté sometido a una situación de opresión por una estructura de poder. Lo que me llama, como digo, quiero enfatizar aquí es cómo es que uno debe aprender a encontrar al oprimido en su territorio. No imponerlo, encontrarlo. Yo creo que el personaje del Se padre está nos enseña escuchando mucho mal. sobre eso, Muy Ajá. mal. porque él se aproxima Se está perdiendo Escuchando lo muy que mal. dice. No se está oyendo nada. Tiene problemas con la conexión. Cuando se oye así es porque está su baja la conexión. propio territorio. Pedagógica católica, que dicho sea de paso, muchas veces las estructuras. No. Qué pena, qué pena. Se está escuchando muy interrumpido y se hacen grandes baches mientras usted está hablando, que no podemos escucharlo, entonces se pierde la comprensión de lo que Bueno, está diciendo. Vamos a ver, no sé si usted quiere salir y volver a entrar, a ver si entra con una mejor conexión. Puede hacerlo eso. Mientras ya, tanto, perfecto. yo... Voy a cerrar la imagen entonces. Eso es otra opción, cerrar la imagen, sí. Trate de hablar ahora, a ver. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo el padre se ve confrontado en su estructura de poder contra su actitud de indulgencia, de perdón y de manejo de una situación en la que él se envuelve viendo a Patrick como oprimido? Muchas veces las estructuras de poder se convierten en una barrera contra la práctica del perdón y de la indulgencia. Para mí ese es un elemento clave en esto, porque además fui estudiante para cura con los salesianos y llegué hasta filosofía y viví esa situación, ¿no? Cómo eso se convierte en una barrera. Creo otro elemento que me llamó mucho la atención es el prejuicio, ¿verdad?, que manifestó el papá de Patrick, de Patrick cuando le dice al padre, que creo que fue el papá de Patrick, no, el papá del padre, cuando le dice como prejuicio que un ladrón será siempre un ladrón. Es decir, es un prejuicio de que el convicto, de que el oprimido no tiene oportunidad de cambio y que será siempre un oprimido. Eso fue otro elemento que me llamó la atención. Otro elemento que el padre le dijo, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención, fue cuando le dijo a Patri, lo más valioso que tú puedes darle en esa relación de conmiseración es el tiempo. Sí. El tiempo tiene un valor incalculable como, digámoslo así, como un activo de donación. El tiempo tiene un valor incalculable. Yo creo otro elemento que me llamó la atención en el Cineforum fue la parte correspondiente a que, digamos, se vive una situación de tragedia. Si se quiere, Patri vivía una situación de tragedia y creo que el padre le enseña una gran ruta y me enseña que nadie, absolutamente nadie se pierde en su tragedia personal si encuentra un apoyo para enfrentar y reflexionar sobre su situación. Muy bien, Para mí excelente. se fue también una gran parte. Sí, me excusan un poco lo prolongado. No, muchas gracias, No, excelente. en absoluto. Gracias. Doctora Mayra, vamos a ver. Una cosa que yo quería decir. Ustedes se acuerdan que Patrick era acosado por una persona que a él le debía dinero y era el matón aquel que
que con sus secuaces lo encontraba de vez en cuando y lo golpeaban bien. Pablo. Y cuando Pablo, y termina, el papá de Pablo termina en el hospicio, bajo el cuidado del padre Jan y de Patrick. Y entonces Patrick es buscado para convencer al hermano de Pablo para que vaya y se reconcilie con su papá. Y él se le sale del carro y se va. Y luego vemos una escena donde el hermano de Pablo llega al hospicio y dice que quiere ver al señor fulano de tal, que yo soy su hijo. Y le dicen que hace 2 horas que su papá murió. Y él le pide que revisen otra vez, o sea, la información, a ver si es cierto. ¿Ustedes se imaginan todo lo que pasó por esa cabeza y los sentimientos que ese hijo experimentó ante esa realidad? Bueno, moraleja, Eso a la vida mí da muchas vueltas. me llamó mucho la atención. Moraleja, la vida da muchas vueltas. A Exactamente, ese que tú exactamente. acosas, Y yo, después lo y necesitas. no sé, Ujú. sí, emocionalmente, Hay unas, espiritualmente. sí. Dime. Yo tengo varios puntitos con la película que yo quisiera señalar. Y uno es, esta película revaloriza a las personas moribundas en sus fases terminales, enfermos terminales. Los valoriza como personas que todavía tienen algo que aportar. Quedar. Por ejemplo, fíjense cuánto aportó la amiga, la señora mayor, no me acuerdo si se llamaba Sí, Ana, cuánto le aportó a Patrick ella. No solo fue el padre mucho. Jan que le aportó ella también, con sus enseñanzas, con su aprecio por apreciar el tiempo que él le daba. Quizás también los mismos juegos de ajedrez a él lo Entre el señor convirtieron en una persona más amable, ¿no? Otra cosa que me parece que es importante destacar es la importancia de las pequeñas cosas. Cuando yo veo que, por ejemplo, Patrick se desvivió para conseguirle un vino y prepararle la comida que la señora quería. Eso es una pequeña cosa, pero que hace una gran diferencia. Cuando él le busca una rosa para que ella vuelva a tener una rosa, cuando él le lee poesía. Poesía. Son muchas las cosas. Cuando le pinta las uñas, por mal que se las pintara. Sí, bellísima escena. Y Bellísima finalmente, escena. cuando él se quiere ir y ella le dice, quédate un rato y le agarra la mano y él Ay, se sí, queda se queda ahí con su mano agarrada y al agarrada y ella final le debe muere. quedar la satisfacción de que ella murió y él tenía su mano. O sea, a pesar de Otra que él estaba cosa, dormido, él tenía su mano ahí. sí, que hablando de esas pequeñas cosas a las que tú te refieres, recuerden que cuando él le lleva una manta a ella, entra, abre la puerta, entra a la habitación y le dice, le trajo una manta y se la tira. Y ella le reclama y le dice, llévese eso, vuelva y salga y toque. Sí, porque ella lo Él educa. sale, ella lo educa, él sale bravo y se va y se para y se devuelve, entonces toca la puerta y entra. Y la cara de satisfacción, la sonrisita de ella cuando él sale después, o sea, ella dijo, lo estoy educando, ella eso lo apreció. Además, señores, ella era una actriz y él le miraba las fotos de cuando ella era famosa y ellos repasaron un montón de la vida. Ella lo estaba enseñando básicamente a leer bien también. Que eso es lo que uno a veces piensa, ay, como que los viejos ya no tienen nada que ofrecer. Y nosotros sabemos De ella. ¿Perdón? cuántos nietos No te no entendí. son educados por sus abuelos, reciben tanto de sus Muchos, abuelos, muchos. reciben tanto de sus abuelos. Y ahí, adelante, María Cristina. No, quería agregar a lo que tú dices de lo cotidiano, o sea, es esa fe vivida en lo cotidiano, en el día a día.
Fíjate que hay frases muy lindas que él dice, al final, como citas, dice, debes ser la mejor versión de ti mismo, le dice al muchacho en un momento. Sí. Pero al final de la película sale una cita que dice, no esperes más, empieza a vivir ahora. Ahora. Así le Entonces, dice. la importancia de la gran también riqueza de esta película, como yo había mencionado, que veo esas tres piezas que van paralelas, es que todos somos necesarios y todos aprendemos algo del otro. O sea, todos somos valiosos. Está el religioso como representante de una comunidad que a veces es rechazada, malentendida, pero que hay que respetar, o sea, hay que aprender a apreciar, o sea, debemos pasar a una fe dialogante, una fe en que tú escuches al otro y digas, ah, mira, pero tiene sentido, sí, ¿por qué tú ves las cosas así? La fe dialogante, la fe del día a día. Y eso es el aporte que él dio, pero el aporte que da el joven también, el aporte que le da la energía y ese deseo, de esa relación con los adultos mayores que estaban enfermos también se revitaliza con la energía entre esas tres piezas. O sea, cómo todos somos importantes. El aporte de cada uno, de cada ser humano, pues crea esa maravilla en base al amor, en base al entendimiento. Pues eso era lo que quería decir. También yo pienso que esta película es una película de contrastes. Fíjense que ya con la luz había contrastes entre luz y oscuridad. Es cierto. Pero también hay contraste. Bueno, el contraste más obvio es el de la vida y la muerte, ¿no? Porque en la película está ese tema, vida, muerte todo el tiempo. Pero yo también veo, por ejemplo, un contraste entre la familia de Patrick y la familia del padre Jan. Yo veo que ustedes han dicho como que ellos se oponían. No, ellos se preocupaban. Pero Ellos se ya cuando preocupaban había que por él. apoyarlo, lo apoyaban. Sí, sí, Lo apoyaban. Y fíjense que él tiene una familia totalmente funcional, donde los hermanos se sientan junto a sus padres a la mesa, donde relajan en la mesa, donde beben el vino, donde se dicen esas cosas que los hermanos se dicen, sobrenombres y cosas así. Ellos tienen, ahí hay también un humor, pero es una familia de apoyo y una familia funcional. Sin embargo, Patrick tiene todo lo contrario. Es una familia que está básicamente ausente, que están centrados en sí mismos, hundidos en su vicio, no fueron buenos modelos para él, no lo apoyaron como niños y lo poco apoyo que le dan, se lo dan mal dado, que es como, ah, tú sales de la cárcel y yo te llevo, miren mi muchacho, ya salió, ¿verdad? Entonces veo ahí una película de contrastes. Y me parece sumamente interesante al final ese contraste en lo que es una causa perdida y lo que puede ser esa misma causa perdida cuando encuentra el apoyo, el amor y la dirección. Fíjense que este padre es el que se da cuenta que este muchacho tiene material, tiene potencial. Desde que él llega y él dice que le gusta los do it yourself, que lo tradujeron como que a él le gusta arreglar cosas. Y ese muchacho empieza a hacerse imprescindible, llega a un allá después que él hacía de todo. Tiempo ahí, que entra y le dicen Patrick la puerta, Patrick la camilla, Patrick esto, Patrick aquello. Ya él estaba siendo imprescindible, estaba siendo útil en el hospicio. Pero al final el padre es el que tiene esta orejita y se da cuenta de que él es bueno para la cocina. Y no solamente le da la oportunidad de trabajar en la cocina, sino que le paga unas clases. Le consigue una entrevista de trabajo que, por cierto, él desperdició por ir a darle por ir a intimidar. Para convencer al hijo al hermano de Pablo. Al hermano de Pablo, que yo no estoy segura, yo no lo había entendido que eran hermanos, pero puede ser que tú tengas son razón. hermanos. Son hermanos, porque yo me he dado cuenta que hay cosas que se han dicho, o sea, citando cosas, que como yo la vi en polaco, con el subtítulo en español, hay cosas que han sido traducidas diferentes. Han sido traducidas diferentes, pero ellos eran hermanos. Y déjeme decirle, no solamente la superación de Patrick, es la superación del padre Jan. Si ustedes se recuerdan en la primera escena,
que él va a dar una misa, y una de de los feligreses dice, ¿y dónde está nuestro sacerdote de siempre? Ahí está el rarito, ahí está el raro, ahí está el padre raro. Y la gente, cuando él estaba en el confesionario y había otro sacerdote en el confesionario, la fila entera para el otro sacerdote y la de él vacía, y él se tenía que ir. Y para él, cuando él salía de su confesionario y veía la fila larga en el otro, o sea, eso debió haber sido muy duro. Sin embargo, al final de la película, ya sus misas eran llenas y ya a la hora del confesionario ya él tenía fila. Y por otra parte, él era un sacerdote muy poco convencional. Sí. Porque si ustedes se acuerdan, cuando él va en el carro con Patrick, que él se quita el cuello y le dice, Patrick, ¿dónde vamos? Que él le dice, cambiemos. Inclusive él se sentía mal físicamente. Y le dice, cambiemos de posición para que Patrick manejara. Y Patrick le dijo, ¿dónde vamos? Y él le dijo, al infierno más grande. Y él va con una sotana muy sui generis y lo entrevistan en el medio como de un festival de música rock, donde hay droga, donde hay sexo, donde hay de todo, y él está dando pasando su creencia, su posición en medio de aquello, y con su sotana, con su emblema ahí muy rock. Pero definitivamente el padre, o sea, él se creció al pasar el tiempo y lograr su Es la objetivo. verdad. Él estaba claro cuál era su Y misión. él le Sí, dice en algún exacto. momento a Patrick en el hospicio, le dice, no, como no sea obstáculo en mi misión. Él Claro, está es que muy claro. es la misión de evangelizar allá donde Sí, vaya. sí, O sea, no se sí. limitaba a un espacio, al Exacto, oficio, sino que era donde fuera. Y, exacto. y pues, Bueno, a mí se me olvidó mencionarles un contraste más que yo vi, y es la forma en que Patrick reaccionó a la primera muerte que él presenció, bueno, y a la segunda también, la de su amiga, ¿no? Y la forma en que reacciona ya cuando es el padre Jan que está agonizante, que ya ni siquiera está Ay, sí. aparentemente, ¿cómo se dice? consciente. Consciente, ya estaba así. Y él Obviamente ya entra él lleno estaba de paz y le habla con en serenidad, un y le coma habla con profundo. paz, lo acompaña, le toma la mano y le cuenta cosas de la vida y le dice que el niño va a ser varón y que lo voy a llamar como tú. Es otra persona que está enfrentando la muerte en ese Completamente momento. Yo diferente. estoy aquí, le dice, yo estoy aquí. Sí. O sea, Estoy aquí aprendiendo las Él enseñanzas que aprendió, aprendió de él él. aprendió, sí, Sí. definitivamente. Bueno, yo creo, señores, que le hemos sacado bastante jugo a la película. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo diría que el broche de oro de la película fue ese final donde vemos los personajes reales retratados. Bello, bello, Y bello. vemos Y, no, y ese cuando vamos, padrecito bailando, ese padrecito sí, que era tan diferente, tan vivo, tan del pueblo, tan de los enfermos, tan de los desahuciados y de los descarriados, ¿no? sí, Y sí. y saber que todo esto que vimos es una historia Pues real. exactamente. Eso es una Y cosa impresionantemente gratificante. No es solo ver una buena película y ver una buena historia, es saber que eso pasó y que ese sí, personaje existió y que hay personas en el mundo que pueden ser así. Y definitivamente. yo incluso pensé, pero ¿y es que este señor no lo van a santificar, no lo van a beatificar? No, a Sí, no, beatificar. no lo dudes, Cecil, que en Sí, un sí, no, futuro sí, lo lo beatifiquen por lo menos. canonicen, quién sabe, porque es Eh, un verdadero ejemplo. sí, Bueno, yo quería aportar así rapidito. A mí me encantó la película y es muy rica en mensajes, en la moraleja que dejó. Y, y no sé, y me pareció muy, muy bien actuada. O sea, fue sí, para los actores muy, muy buenos. Y yo no soy experta en cinematografía, yo estoy aprendiendo con ustedes aquí.
con Aquí todos estamos los todos aportes. aprendiendo. Increíble, no, pero Esa, increíble. esa escena Pero final, algo que me impresionó, bueno, que me impresionó, no, que me gustó mucho cuando él dio su testimonio en el tribunal, ay, sí, fue que él dijo que él estaba muy ofendido porque no le tomaron en cuenta el testimonio anterior cuando lo condenaron. Y él dijo algo que me gustó mucho para darles a ellos una lección de por qué él estaba defendiendo, dándole una segunda oportunidad a este muchacho. Y él dice que el valor real de una persona solo puede verse frente a una verdadera tragedia. Sí. Y él dijo que él vio a Patrick fue en un lugar de enfermos y moribundos. O sea, todo lo que él bien hubiera podido ir a cumplir su servicio comunitario e irse por ahí a parrandear otra vez a la discoteca o a fumar droga. Y él eso no lo vio. claro. Sin Entonces, embargo, lo consideraron un gran manipulador. sí, así fue que lo juzgaron. Ay, sí. Pero bueno, logró el padre con el director de la prisión, logró que le redujera la condena. Sí, Y otra cosa otra moraleja que la he visto en mensajes últimamente en los medios, es de eso del tiempo. Y el hecho en la película que lo demostró, de que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que le pasó al muchacho que llegó tarde ya a pedirle perdón al papá. A su papá. Y yo he recibido mensajes en el teléfono que dice: cuando tú tengas deseo de decirle a tu madre, a tu padre o a quien sea, a tu pareja, a tus hijos, yo te quiero, díselo. No espere o pídele perdón si tú sientes, no lo dejes para mañana, que uno dice, no, cuando lo vuelva a ver, porque tú nunca sabes si lo vas a volver a ver. Porque lo único que tenemos seguro es nuestra y la muerte. Mira, últimamente, el mes pasado, yo nada más supe como de 4 casos de infartos de gente joven, o prácticamente joven, en los 30 o en los 60, que murió. ¿Y quién sabe con un infarto que se va a morir? Así es. Pero Así que no una dejemos cosa, para mañana el un te quiero o en un perdóname, porque no sabemos si vamos a llegar a ese punto de decirlo al ser amado. exacto. Pero una cosa, usted dice que el muchacho llegó tarde para pedirle perdón al papá. Y yo lo veo diferente. Yo veo que tal vez quien iba Tarde para a pedirle perdonarlo. perdón era el papá a pedirle perdón al hijo por sabrá Dios cuántas faltas. O sea, podía haber sido muchas cosas que esas dos personas, ese padre No, y ese eso hijo, sí, pero tendrían que decirse. lo que Patrick y Pablo le pidieron era que fuera donde el papá a pedirle perdón, ¿no fue? O a No, porque perdonarlo, no se no ve, sé, no porque se el que ve, o había sea, ofendido era no el hay, papá. Fíjate sí, que él le dijo, ya. si quiere, venga y vea mis cicatrices, porque sí. se ve que el papá lo había abusado, lo había golpeado, no sé. Ya. O sea, Ok. pero ese es uno de los temas centrales de la película, es el perdón. Sí. Los temas Definitivamente. principales es el perdón. Y ese es en uno de los casos más notorios, ¿no? Cuando esta persona que quizás tal vez por fin va a ir a perdonar a su padre, ya es muy tarde, Muy Sí. tarde, muy ya es muy tarde. tarde. Déjenme ver Sí. si... Yo quería también decirles que hay personas como el padre Jan que tienen esa habilidad o esa cualidad de saber sacar lo mejor de cada cual. Sí. Y no son pocas las personas que pueden lograr eso. Y sin embargo, este padre sabía
sacar lo mejor y sabía ser fiel. Fíjense que cuando Patrick regresa a la cárcel y él estaba ya muy enfermo, él no lo abandonó. Él iba y lo visitaba y hizo un trabajo para conseguir que le permitieran volver a trabajar en el hospicio. O sea, definitivamente el padre Jan era una persona muy especial Sí, como sí pocas y sí de lo fue, quien hay mucho que aprender. definitivamente. Vilky, tú habías puesto algo en el chat, que yo vi algún escrito, déjenme ver. Ah, dice, excelentes críticas al cine, al igual que el señor. Cuánto he aprendido y ahora con más conocimiento disfrutaré la película. Eso es Vilky, muchas gracias. Bueno, señores, si ya ustedes creen que hemos sacado todo o mucho del juguito de la película, yo quisiera compartirles las actividades que nos quedan para esta semana, que no son muchas. Entonces vamos a presentarles esto. De la guerra de abril. Sí, miren, primero anunciarles que esta exposición, esto es presencial y algunos de ustedes están lejos, ¿eh? Así que digamos que esto lo estoy dirigiendo para las personas que están aquí en Santo Domingo. Nuestra Galería de Arte Babeque, déjenme quitarle esta barra del frente. Ok, nuestra Galería de Arte Babeque está ahora albergando una exposición muy importante y muy interesante. Son fotografías de la Guerra de Abril tomadas por el artista Timo Pimentel. Timo Pimentel, además de que es médico también, dermatólogo, es artista plástico, es una persona con un ojo para el arte, para la escena, para la situación muy importante. Él tituló esta exposición Identify, porque los americanos, era la intervención norteamericana, los paraban y le decían Identify. Entonces, esta exposición la tenemos, son más de 50 fotos inéditas que gracias a la tecnología, él las pudo traer de vuelta, él las tenía en negativos, nunca las había impreso y de momento, gracias a la tecnología, alguien le dijo, pero mira, yo te ayudo y pudo imprimir sus fotos. Entonces, ahí hay cosas interesantísimas, de verdad. Y también nuestro curador, Lenin Paulino, escogió, creo que son 13 fotos y les puso un código QR que ustedes pueden escanear con el teléfono y ver ese lugar, esa locación que se está presentando en la foto, cómo está ahora en la actualidad. Y muchas cosas que tú dices, pero ya eso ni existe, ya eso lo derrumbaron, ya eso, bueno, eso es lo que hay en la exposición que va a estar abierta hasta el 4 de mayo. Puede ser visitada de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También Lenin Paulino está dispuesto a hacer visitas guiadas. Si alguno de ustedes quisiera tener una visita guiada, se puede comunicar a través del Centro Cultural y yo les hago llegar, los pongo en comunicación para que Lenin les haga una visita guiada. Entonces, colateral a esta exposición, vamos a tener este conversatorio pasado mañana, jueves 20 de abril. Es un conversatorio que se llama La Guerra de Abril, 58 años después. La voz cantante la va a llevar don Timo Pimentel, que va a hacer una presentación con fotos, algunas de las cuales son de la exposición, pero muchas no son de la exposición. Y él las va a comentar y va a hacer sus anécdotas y nos va a explicar cómo él podía pasar por sitios que a otra gente, los americanos, les cerraban, etcétera, etcétera. Como contraparte, invitamos a Narciso Isa Conde, que va a tener una participación después de don Timo. Luego se va a abrir el conversatorio para que las personas hagan preguntas y ellos puedan responderlas. Nosotros vamos a grabarlo, pero no prometemos subirlo a YouTube hasta que no veamos la calidad de la grabación. ¿Ok? No tenemos los grandes equipos de grabación para grabar así en el teatro. Tendremos que ver qué sale de ahí. Si sale bueno o aceptable, lo subiremos a YouTube en nuestro canal. Lenin va a tener una participación al inicio donde va a contextualizar esta exposición, este conversatorio. Va a ser un poquito lo va a ligar con el arte y cómo el arte también puede documentar la historia.
Entonces, jueves a las Excelente. 7:30 en el Teatro Laura Bertrand en la Roberto Pastoriza 329, recordándole que eso es una parte de nuestro colegio y que ustedes en la noche nosotros abrimos portones, pueden entrar su vehículo y estacionarse así bien resguardados. Entonces, de nuestra parte, no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes por participar y muy especialmente a mis amigas a quienes invité y amarré, a María Cristina Rodríguez, a Mayra Santos, la doctora Mayra Santos y la doctora María Consuelo Yunen, que las amarré porque sé que tenían experiencia con el tema, tanto de la espiritualidad como del acompañamiento al momento de la muerte. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y que se repita, que se sigan juntando con nosotros. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, Muchas Cecilia. gracias, buenas noches. Bye bye. Bye. Gracias por todo. Bye.